Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos. Bendiciones a todos. Sí, mi hermano, le escuchamos perfectamente. Estamos aquí entonces desde Zoom y también estamos viéndonos desde el Facebook de la iglesia. Les pido a todos silenciar los micrófonos. Pueden silenciar los micrófonos mientras hablan, perdón, mientras yo hablo. Y ya pues si alguno quiere intervenir y pues también al final vamos a orar los unos por los otros, vamos a orar por las iglesias y la idea es que podamos pues en ese tiempo orar juntos al Señor. Estamos aquí reunidos con la iglesia de Zapulles, de Pasto, de los hermanos de Túquerres, de la Costa, nuestro hermano de Chile. Un saludo para todos. Qué bueno estar juntos en esta hora. Y bueno, el Señor nos juntó. Nunca habíamos hecho un servicio en línea, así es que es un poco extraño. Aquí estoy con mi familia reunido y la idea es que también hagamos esta misma dinámica el domingo, ya que tenemos en Bogotá pues la restricción de no salir de casa. Así es que espero que juntos podamos, pues en familia, reflexionar en las escrituras, orar al Señor, cantar y también podamos reflexionar sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Eh, Antes de comenzar entonces nuestra reflexión bíblica, quisiera que oráramos al Señor para que Él sea hablando a nuestros corazones en este día y podamos poner nuestra mirada en Él en esta noche, porque Él es el que nos congrega, ¿no? Vamos a orar entonces, hermanos. Padre de la Gloria, damos muchas gracias por permitirnos estar juntos como iglesia en esta hora. Queremos dar toda la gloria a ti. Sabemos que eres quien está guiando, dirigiendo y sosteniendo el destino de la historia. Todo está en tus manos, no hay nada que ocurra sin tu voluntad. Así es que gracias por aún permitirnos hoy, Señor, tener la tecnología para podernos juntar y reflexionar juntos en tu carácter, en ti, en tu palabra y también buscar tu rostro como iglesia. Señor, tu palabra dice que si tu pueblo se humilla, tú oyes desde los cielos y tú inclinas tu oído para perdonar nuestros pecados y también sanar nuestras tierras. Y también es la actitud de nuestro corazón, Señor, humillación, en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en nuestros países. Queremos rogar e implorar que tú seas trayendo salud sobre nosotros, sanidad, que tú seas guardando nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Y te suplicamos, Señor, que también guardes nuestros corazones en paz. Tu palabra dice que tú guardas en completa paz aquel cuyo corazón en ti persevera porque en ti ha confiado. Y esa es nuestra certeza, Señor, que en medio de estos tiempos de turbulencia, de afanes, de ansiedades, también tú nos guardes en paz. Queremos implorar también tu misericordia para nosotros en esta noche. Habla nuestros corazones por tu palabra. Imploramos que tú nos bendigas con ella y permitas que nuestros corazones se levanten a ti, Señor, porque es de ti que viene nuestro socorro. Tú eres nuestro Creador, Señor, Salvador. Por eso a ti venimos en esta noche con humildad y queremos recibir tu dirección y tu consejo. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una reflexión bíblica. En esta noche quisiera que me acompañaran a la palabra de Dios en Mateo 7. Mateo 7 del 25 al 34. Mateo 7 hace parte del sermón más glorioso que Jesús predicó y está, pues casi que tenemos el sermón completo en Mateo. Es el sermón de la montaña. Fue el primer sermón que el Señor predicó a las multitudes sedientas de palabra. Mucha gente acudió ese día y recordemos el contexto histórico. Esta gente que acudió al Señor realmente, en su mayoría, pues si no todos, eran judíos. Judíos que estaban esclavos en un sentido porque estaban bajo el poder del imperio romano.
Estos judíos estaban, muchos de ellos, sufriendo en consecuencia de, aunque tenían carreteras, aunque el Imperio Romano de alguna manera proveía cosas para la vida común. No era fácil llevar la fe en esos tiempos. Mucha gente era pobre en Israel. Vivían al día, así que se parecía mucho a la situación de nuestros países latinos. Gente que vivía... Recuerden cerrar sus micrófonos, los que están en, en Zoom. Esta gente vivía al día, así que cuando se acercaron a la montaña a escuchar a Jesús y él comenzó ese sermón de las bienaventuranzas, pues esa introducción increíble, bienaventurados los pobres, de verdad, de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, comenzó a abrir el apetito de los escuchas. Y aquí entonces Jesús comienza en su discurso y realmente esta enseñanza que quiero compartirles hoy está casi que al terminar el discurso del Sermón de la Montaña. El Señor está recordando a ellos acerca de la ley de Moisés, está recordándoles cómo aplicar la ley de Moisés de una manera correcta, ya que los fariseos estaban casi que livianándola. Así que él dice, oyeron que fue dicho, mas yo les digo, es decir, estaban siendo enseñados por los fariseos que hacían liviana la ley de Moisés. Y él comienza a corregir estas falsas doctrinas que el pueblo estaba escuchando. Ellos no tenían las Biblias como nosotros las tenemos hoy para cerciorarse de lo que estaban escuchando era correcto, así que dependían de la enseñanza de los fariseos. Y el Señor comienza a corregirlos y a corregir estas enseñanzas y a hablar acerca de la ley. La ley sigue vigente para el pueblo de Dios aún ahora, la ley de Dios. Y dentro de las cosas que Jesús habla, pues habla del afán y la ansiedad. Y de hecho estamos en tiempos muy difíciles, sin precedentes en este mundo, en tiempos de mucha ansiedad. Yo me he sentido de hecho muy ansioso este año, no solo por las cosas que están aconteciendo en el mundo, pero por mi salud, por el cambio en mi familia, por muchas cosas. Creo que alguien llamó a la ansiedad, a la preocupación, un pecado respetable. Y creo que algo de lo que me he sentido persuadido esta semana al meditar en este texto es que realmente la preocupación, la ansiedad es un pecado. Y es de lo que tenemos que pensar en esta noche. Todos nos sentimos ansiosos como colombianos. Creo que yo veo he estado esta semana viendo los comentarios que algunos hacen, las formas en que están reaccionando aquí en Bogotá bueno, con la crisis de esta pandemia, los supermercados que están supremamente llenos, la gente ansiosa comprando cosas que ni necesita. Muchos de nosotros, ¿verdad? Mañana seguramente no tenemos empleo, porque yo no sé, pues como que las personas no sobreviven mucho, las empresas no sobreviven mucho si los empleados tienen que estar en su casa. No todos tienen la oportunidad de trabajar con teletrabajo y no toda empresa puede sobrevivir de esta forma. Además, la caída del petróleo, pues esto va a colocar en aprietos a muchos. El turismo, bueno, hay algunas personas de la iglesia que viven del turismo, viven del petróleo y esto sin duda nos va a afectar a todos. Así que son tiempos muy difíciles y que nos hace estar ansiosos, preocupados. Pero lo que el Señor quiere decirnos esta noche es que la preocupación y la ansiedad, hermanos, es un pecado serio. En estos tiempos lo menos que podemos hacer es estar preocupados. El Señor nos manda aquí diciendo lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis. Noten que es un imperativo. No se afanen, no se preocupen, no estén ansiosos. Ahora, ¿por qué no estar ansiosos? Ni por nuestra vida, ni por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. Y entonces ponen en pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen,
No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Qué increíble. El Señor aquí nos presenta primero la realidad de que es un pecado estar ansiosos. Como les dije, estas personas, siendo pobres, tenían toda la razón de estar ansiosos. No estaban pasando por algo como lo que pasamos nosotros, pero era gente muy pobre. Muchos de los que estaban allí en ese momento del sermón de la montaña, que estaban escuchando a Jesús, seguramente no sabían si tenían al otro día algo con qué comer o si iban a tener, muchos de ellos solamente tenían un vestido, tal vez usted tenga su armario lleno y se preocupa, pero es que ellos se preocupaban por qué hemos de vestir, porque ellos era costoso conseguir un vestido y muchos andaban con un solo vestido y al otro día no sabían si podían realmente ese vestido se iba a raer o se iba a dañar y ahora cómo hacemos para conseguirnos otro. Era difícil conseguir cosas, era costoso conseguir telas. Así que en ese tiempo la gente tenía toda la razón para estar ansiosa y preocupada por el día de mañana. Y es a esta gente que realmente vivía el día con limitantes, sin saber si mañana podrían comer o no. Es a esta gente que el Señor les dice y les ordena, no se afanen, no estén ansiosos. Así que aunque la ansiedad sea algo con lo que estemos lidiando hoy, en medio de estos tiempos, tenemos que entender en primer lugar que es un pecado estar ansioso, porque es desobediencia a Cristo. Y es un pecado por varias razones. Bueno, noten aquí que el Señor nos dice cosas por las cuales no deberíamos estar ansiosos. Uno se preocupa por qué cosas normalmente, por la vida, por vuestra vida. O sea, qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Es decir, son cosas que están fuera de nuestro control. ¿Quién iba a creer que una pandemia, un virus que está fuera de nuestro control, iba a poner en jaque a muchas naciones? Ahora usted piense en lo que está pasando hoy. A veces la gente dice, no, es una gripita lo que está dando. Bueno, esto puso en jaque a un país completo como China. China es una potencia, levantaron un hospital en no sé cuántos días se demoró, creo que fueron 2 días, algo así, a un tiempo récord y pudieron atender a esa cantidad de gente que se enfermó con respiradores y con toda la tecnología del caso. Bueno, China es una potencia en este sentido y pudo avanzar en esto. Ahora, ¿tenemos razón para preocuparnos nosotros? ¿Eso es solamente una gripita? Si esto llegara a Colombia, la gente que puede pensar y puede pensar en las cosas reales, ¿verdad? No subreales. Podemos entender que si llega eso a nuestro país, ya llegó a nuestro país latino, a nuestros países latinos, nosotros no somos potencias mundiales, somos países pobres. Y si esto ocurre acá, los hospitales no darían abasto, no habrían tantos respiradores. Así que si es un 3,5% de gente que dejó esta pandemia, pues que murió por causa de esta pandemia en esos lugares desarrollados, imagínense acá, pues la mortandad va a ser más grande. No solamente van a ser los abuelitos. O sea, a veces la gente dice, no es una gripita, no es una gripita, es una enfermedad de contagio rápido y que se multiplica rápidamente y los hospitales nuestros no van a dar abasto. Así que tenemos razones y motivos para preocuparnos, no es una cosa para tomarla de una manera fresca. Si ocurre lo que está pasando en España, en un país latino, hermanos, nos esperan cosas difíciles, pero ¿nos debemos preocupar? Jesús dice, no tenemos que preocuparnos. Ahora tendríamos de qué preocuparnos, pero realmente no tenemos por qué, porque son cosas que están fuera de nuestro control. No sabemos si mañana va a haber comida. Está fuera de nuestro control. No sabemos si no podemos salir y no conseguir nada en el supermercado. Está fuera de nuestro control. La economía se puede desplomar.
¿verdad? Pero está fuera de nuestro control. El Señor dice, no entren en pánico por eso, no estén ansiosos por su vida. Es decir, todas esas cosas que pensamos que podemos controlar y se salen de nuestro control, a veces son las que nos preocupan y Jesús dice, no nos preocupemos por eso. Ahora, también podemos preocuparnos por ambición desmedida. Dice aquí, no se preocupen por vuestro cuerpo, qué han de vestir. Y eso puede tener, pues, obviamente, que ver con la seguridad financiera. A veces nosotros tenemos lo suficiente, pero queremos tener más para tener cierta solvencia y cierta seguridad financiera. Entonces, ¿qué voy a vestir mañana? Pues ya tengo un vestido y pienso que, ¿qué más? Necesito cierta seguridad de tener el closet lleno, tal vez de tener cierto colchón para amortiguarme y para poder tener como un futuro ciertísimo. Bueno, Jesús dice, tampoco se preocupen por eso. Hermanos, examinen su corazón. ¿Qué le está preocupando hoy? El Señor nos dice aquí que no estemos preocupados por estas cosas, ni por la ambición desmedida, ni preocuparnos por las cosas que se salen de nuestro control. ¿Por qué? Porque la preocupación es un pecado. Y es un pecado, y como es un pecado, como todo pecado, es algo que debemos mortificar. La Biblia nos llama a mortificar el pecado. Es decir, a no abrazarlo, a no darle lugar en nuestra vida. ¿Pecamos de ansiedad? Seguramente que sí. Yo he estado ansioso. Es un pecado respetable. Hablamos de la fornicación y nos escandalizamos de otro pecado, del adulterio, de la mentira, el engaño. Pero ¿por qué no hablamos de la preocupación? La preocupación es un pecado como cualquier otro pecado. Esto es un imperativo. Ahora, de hecho, Pablo, el apóstol Pablo, nos recuerda en Filipenses 4:6 esas palabras. Pablo estaba, mejor dicho, en Filipenses estaba encarcelado y con toda el derecho de sentirse ansioso. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿Me ejecutarán? ¿Moriré? Sin embargo, noten lo que Pablo escribe a la iglesia. Por nada estén afanosos. Por nada. Es pecado, hermanos. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En estos tiempos, en lugar de estar preocupados, deberíamos abundar en acción de gracias. Deberíamos de abundar en oración y en ruego, como lo que nos está juntando esta noche. En Pedro, primera de Pedro también, primera de Pedro 5:7, Pedro nos dice que echemos toda ansiedad sobre Cristo, sobre Él. ¿Y por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos que estar ansiosos, podemos echar toda ansiedad sobre Él, quitarla de nosotros, porque entendemos que Cristo se está haciendo cargo de nosotros. Así que, hermano, la preocupación realmente lo que está manifestando, según estas palabras de Pedro, de Pablo, y según lo que Jesús nos ha dicho, lo que está reflejando es que tenemos un corazón lleno de idolatría, de ambiciones equivocadas, de lealtades equivocadas, de confianza equivocada. Estamos colocando nuestra esperanza en donde no debemos ponerla, en las cosas de este mundo, en si hay o no hay comida, en si nos enfermamos, si morimos o no morimos. Y hermano, realmente no deberíamos de estar ansiosos cuando tenemos un Dios tan grande como el que tenemos. Tenemos a Dios, Él es nuestro Padre, y no hay nada en este mundo que se haya salido de su control soberano. No lo hay, es imposible. Y es imposible que Él no se ocupe de nuestras necesidades. Así que, hermanos, a la luz del Dios que tenemos es inútil preocuparnos. Ahora, obviamente hay una diferencia entre preocuparnos y ocuparnos. Uno podría ocuparse en medio de estos tiempos. En lugar de estar preocupándonos qué va a ser de mañana, deberíamos ocuparnos, por ejemplo, en obedecer las leyes de nuestros gobiernos. Si nos están diciendo que nos quedemos en casa, hermanos, seguramente no sabemos qué nos espera en nuestras naciones. Pero si en su sabiduría Dios le ha dado para que el gobierno tome reglas y medidas así tan drásticas, tenemos que obedecer, porque no necesitamos pensar qué va a pasar mañana, más bien hoy nos podemos ocupar y mientras estamos en casa, ocupémonos. ¿Qué tal? Dios nos está dando tiempos con nuestra familia. Dios nos está dando tiempos para recobrar ese altar familiar que tal vez hemos perdido, esa comunión con nuestros seres queridos que tal vez estamos perdiendo. Así que hermanos, realmente es algo maravilloso entender que estamos en manos de un Dios soberano
Y Jesús está diciendo también que debemos ocuparnos, por supuesto, no preocuparnos, de ayudar a otros. La escritura dice que si vemos a nuestro hermano en necesidad, ¿verdad? Realmente, y le decimos, vaya tranquilo, no se preocupe, que Dios va a proveer y nosotros tenemos cómo ayudarle, eso es pecado también, ¿cierto? Así que en lugar de preocuparnos, deberíamos estar ocupando nuestra mente en cómo no solamente proveer para nuestra casa y cómo guardar y almacenar cosas por si hay una hambruna, pero también mirando cómo ayudar a la iglesia. Hay hermanos que se van a quedar sin trabajo. Entonces, en lugar de estar gastando nuestro dinero en cosas que realmente no necesitamos, tratemos de pensar en cómo realmente gastar lo necesario para vivir y cómo ahorrar y ahorrar víveres y ahorrar dinero para ayudar a las personas que tal vez en nuestra familia o en la iglesia se van a quedar sin empleo. ¿Cómo vamos a poder llevarle al que se va a quedar con hambre? Tal vez no tenga con qué comer la próxima semana o dentro de un mes. O sea, ¿qué va a pasar con eso, hermanos? En lugar de estar preocupados, ocupémonos en ser creativos, desarrollando tal vez otro tipo de actividades económicas. Esto va a desarrollar nuestra creatividad. Hay que ocuparnos, ocupar nuestra mente. Preocuparnos nos cega y nos hace ensimismados. Sin embargo, cuando el Señor nos llama a la acción, a preocuparnos por otros, a preocuparnos por el desarrollo del reino de Dios, cómo poder mostrar amor a nuestros vecinos, cómo poder mostrar amor por las personas que están a nuestro lado y ser cristianos en medio de estos tiempos, ¿verdad? Aliviar el dolor del necesitado, del que está enfermo. De eso tenemos que ocuparnos, pensar creativamente como creyentes en estos tiempos. Y no estar como creyentes desocupados, inmaduros, pensando que estamos en la película Los Juegos del Hambre, que todo es una conspiración. Cuando Isaías dice no llaméis conspiración a lo que este mundo llama conspiración, es lo que Dios está trayendo hoy, hermanos. Dios es soberano, ¿sí? ¿De quién vienen los virus, las enfermedades? ¿De quién es el que envía todo eso? ¿Sí? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Acaso no es Dios? Así como iglesias reformadas, hermanos, tenemos que entender que tenemos es que ocuparnos entendiendo que tenemos un Dios soberano que se está ocupando de nuestras necesidades y eso nos quita la mirada de nosotros y podemos ser creativos para ver cómo podemos solucionar y hacer cosas realmente para el beneficio de nuestras familias, para el beneficio de otros. ¿Cómo es que vamos a salir adelante en medio de esta crisis? Hermanos, a eso nos llama la Biblia. Cuando quitamos nosotros los ojos de nosotros mismos y los ponemos en el reino de Dios y su justicia, hacemos lo que es justo, hacemos lo que Dios nos llama a hacer, vivir para su gloria, no perder el tiempo en medio de las horas que estamos en nuestra casa ahora, tal vez de una cuarentena, tal vez de una semana completa en nuestro hogar. Hermanos, seamos creativos, busquemos. Los tiempos son malos y la Biblia dice ocupemos nuestro tiempo en cosas buenas. Tal vez sea el momento de escribir cosas que glorifiquen a Dios, sea el momento de llamar a personas que tal vez no has llamado, de hacer esas cosas que tal vez deberías estar haciendo, de arrepentirte, de buscar realmente cómo vivir para el beneficio de otros y cómo vivir para la gloria de Dios. Y ese es el llamado de Cristo, no preocuparnos, ocuparnos más bien, ocuparnos del reino de Dios y su justicia. Así que hermanos, esta es la realidad. Ahora el Señor nos dice que aquí la raíz de la preocupación, ¿cuál es? Obviamente la falta de confianza. Y el Señor lo dice de esta forma, miren las aves del cielo, ellas no siembran, no recogen, pero el Padre Celestial las alimenta. Cuando alguien desconfía, cuando alguien está ansioso, realmente la raíz del problema está en que él no está confiando en Dios. Si somos hijos de Dios, más adelante dice que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial alimenta a las aves. Es irónico que pensemos que Él no nos va a alimentar a nosotros, que Él no se va a ocupar de nuestras necesidades, mientras nos estamos ocupando en vivir para su gloria. El Señor se va a ocupar de nosotros si nosotros estamos velando por cumplir su voluntad, por hacer las cosas para su gloria. Y este es el llamado de Dios para nosotros en medio de esta crisis. Ahora, otra raíz de la preocupación es la falta de sometimiento a Dios, por supuesto. Cristo es nuestro Señor y decimos, sí es nuestro Señor. Pero, ¿qué tal, hermanos? La falta de confianza nos lleva a la preocupación y cuando nos preocupamos, ¿qué estamos diciendo? El Señor no es soberano. Él no tiene el control de las cosas. Esto se le salió de control a Él, ¿verdad?
Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que Cristo no es soberano. Decimos una cosa con nuestra teología, pero realmente estamos practicando otra. Así que realmente la preocupación es falta de sometimiento al señorío de Cristo. Quien está trayendo todas estas cosas al mundo es Dios. Dios es el que está trayendo esto. Y estas cosas son oportunidades para el pueblo de Dios. Y tal vez son juicios para el mundo, pero para el pueblo de Dios nunca son juicios. El juicio, ¿verdad? Nuestro ha caído sobre Cristo de una vez y para siempre. Son oportunidades de santificarnos, son oportunidades de reevaluar nuestra vida, oportunidades de saber que la mano de la disciplina de Dios está sobre nosotros y debemos realmente buscarle a Él, de reenfocar nuestra vida, de vivir para Él. Son oportunidades que Dios nos está dando para traer arrepentimiento a nuestras vidas. Así que aprovechen esas oportunidades, hermanos, y más bien enfoquémonos en lo que debemos de estar enfocados. Y otra raíz de la preocupación es la mundanalidad. Noten lo que dice el texto. Dice que los paganos, los gentiles, versículo 32, los gentiles buscan estas cosas, estar ansiosos, las cosas del mundo. O sea, es mundano realmente estar preocupados. Los gentiles tienen toda la razón de estar preocupados porque todo lo que ellos tienen es este mundo. Este mundo es todo lo que ellos tienen. Y si pierden su salud, lo pierden todo. Y si pierden su casa, su carro y su trabajo, lo pierden todo, porque es todo lo que ellos atesoran. Y de hecho no lo van a poder retener, porque cuando venga el juicio, nada de lo que han atesorado, ¿verdad? Y por eso tienen temor de perderlo. Un día el juez de todo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y todo lo que tienes va a desaparecer, se va a esfumar, no lo retendrás. Así que tienen toda la razón de estar ansiosos y temerosos, pero el creyente no, porque todo es nuestro. El Señor dice que a nuestro Padre Celestial le ha placido darnos el reino. Hermanos, esta tierra se puede consumir en fuego, todo podrá desaparecer, pero el reino de Dios es nuestro. Así que tenemos que ser humildes y reconocer que todo lo que estamos viviendo viene de la mano de nuestro Dios, que son oportunidades para vivir para su gloria, para demostrar que hay fe en nuestros corazones, que aunque sea pulida y purificada por el fuego de la prueba, nuestra fe va a perseverar hasta el final. Es una forma de mostrar al mundo realmente de que Cristo está vivo, que Él sostiene la vida de sus hijos y que Él sigue alentándonos. Me encantan las historias de la iglesia en medio de la peste bubónica y en medio de la peste. En estos días estaba viendo un video sobre eso, cómo los hermanos realmente no sentían ansiedad por su vida. Y los doctores de ese tiempo huían para no contagiarse. Y los cristianos se quedaron ayudando al pobre. Y se quedaron diciendo, aún vamos a morir con ellos. Y si nos contagiamos, ¿qué hacemos? Pues hay que cuidarnos para no contagiarnos. Pero y si nos contagiamos, pues morimos con ellos. ¿Cómo vamos a abandonar a nuestro prójimo? Eso es como un crimen, abandonar al prójimo en estas circunstancias. Y la iglesia realmente se despojó de su temor y de su miedo y comenzó a servir a Dios en medio de circunstancias tan terribles como la peste bubónica. Ahora, no estamos hablando de la peste bubónica, hermanos, en este momento, pero es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Así que los creyentes no corren de las circunstancias difíciles, los cristianos sirven en medio de las circunstancias difíciles, dan consuelo. Los cristianos dan consuelo a sus vecinos, dan consuelo a la gente predicando y anunciando a Cristo. Hermanos, somos hijos de consolación. Estamos llamados a este mundo como luminares de este mundo. Así que les animo a pensar y a reflexionar en las palabras del Señor. Los paganos buscan esto, es mundano preocuparnos, no tenemos por qué preocuparnos. La pregunta es, bueno, pastor, todos nos estamos preocupando, ¿qué hacemos para vencer la preocupación? Bueno, el Señor nos da aquí primero 6 verdades para vencerla. Es decir, para vencer el pecado en nuestra vida, siempre tenemos que recordarnos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que limpia nuestra maldad. Y es importante recordarnos las verdades de Dios. Y hay 6 verdades que tenemos que recordar para mortificar el pecado. ¿Qué tenemos que recordar para mortificar el pecado de la desesperación, del afán, de la ansiedad en nuestra vida? Lo primero que el Señor nos dice aquí que debemos recordar es que nuestras prioridades deben estar en orden. Dice la escritura aquí, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Es decir, ¿qué importa más en la escala de nuestros valores? ¿Qué tenemos que recordar en medio de la ansiedad para vencerla? Hermanos, que la vida es más que la comida, es más que la ropa. La vida
Dios nos la ha dado. Y por eso la Escritura dice que nunca sufriremos la muerte segunda, nunca moriremos. Para el creyente, de hecho, la muerte es un dormir, porque un día nos levantaremos como Cristo se levantó de los muertos. Así que ningún sufrimiento para nosotros es un sufrimiento que nos va a matar. Nada nos puede matar si estamos en Cristo, quien es la vida. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que hermanos, si estamos en Cristo, si estamos en Él, hermanos, tenemos vida eterna. El reino de Dios es nuestro, resucitaremos un día de entre los muertos. El aguijón de la muerte, que es el pecado, ha sido un día quitado en la cruz del Calvario y ya no nos va a tocar. Así que la vida es más que las cosas temporales que estamos disfrutando hoy. La vida es mucho más que esto, así que para vencer la ansiedad tenemos que recordarnos esto, hermanos. No importa si tenemos que morir a causa de Cristo por amor a nuestro prójimo, si tenemos que hacer cosas para su gloria, no importa, hermanos. El Señor nos tiene reservado en su lugar celestial una habitación, una morada eterna. Así que nunca vamos a perder. El creyente no pierde. Así que la vida es mucho más que estas cosas. En segundo lugar, otra verdad que debemos recordarnos para vencer la ansiedad, dice la Escritura, es que miren la providencia de Dios, es decir, recordar que Dios es un Dios que en su providencia, Él gobierna, dirige y sustenta todas las cosas y lleva a cabo en su providencia todo lo que ha decretado. Y miren cómo el Señor lo dice de una manera increíble, magistral. Miren las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre, noten la ironía, vuestro Padre celestial las alimenta. Ahora, noten la ironía del Señor. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién es más valioso, un pájaro o el hombre? Bueno, espero ustedes no sean ecologistas, ¿no? Y tengan doctrinas extrañas y erradas. La corona de la creación es el hombre. Él es el único ser bajo esta tierra creado a imagen y semejanza de Dios. El salmista dice, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le coronaste de gloria. Lo más glorioso bajo el sol después de Dios es el hombre. Es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. El hombre, que fue creado menor que los ángeles, un día va a señorear sobre los ángeles. Los ángeles van a ser sus siervos. De hecho, los ángeles son nuestros siervos. El Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Hermanos, los ángeles sirven al hombre. El hombre fue creado después de Dios como rey, como un virrey de esta creación. Él es el soberano de esta creación. Y es por causa de eso, ¿verdad?, que el Señor dice aquí, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? O sea, una criatura como las aves del cielo no son de tal valor. Nosotros podemos matar un ave y comérnosla. Podemos matar una vaca, una res y comérnosla. El Señor nos las dio como alimento. Hay almacenes en los cielos inagotables. Hay almacenes en el mar inagotables para que nos deleitemos y disfrutemos de eso y comamos las cosas que hay. Todo ser vivo se puede comer, pero nunca podemos tocar la vida de un hombre. De hecho, la vida de un hombre es demandado de un animal. El hombre tiene una dignidad a causa de que Dios le creó a su imagen y semejanza. Pero aquí no está diciendo un solo hombre, un mero hombre. Es un hombre redimido. No valéis mucho más que ellas porque vuestro Padre Celestial, vuestro Padre, está hablando de hijos de Dios. Ahora, aunque todos los hombres son criaturas de Dios creados a su imagen y semejanza y realmente son dignos y la única criatura más digna sobre la tierra y debemos respetar la vida humana, sin embargo, el ser humano que ha sido redimido por Cristo es amado por Dios de una manera especial. Es decir, la providencia de Dios cuida a su iglesia. Una y otra vez el Señor le dice a Israel que ustedes son como la niña de mis ojos. El Señor tiene especial cuidado de su pueblo. A todos los demás pueblos Dios los deja en su ley. Pero al pueblo de Dios, Dios lo cuida, lo sustenta de una manera especial. Ahora, ¿tenemos razón para preocuparnos? No, no tenemos razón, hermanos. La preocupación es pecado a causa de que es incredulidad, de que Dios realmente nos ha redimido y que Él es nuestro Padre Celestial. Y qué bueno porque me estoy predicando el sermón a mí mismo. Así que no vale la pena realmente preocuparse. Somos los hijos del Dios viviente.
Esta es la segunda cosa. La tercera cosa es que la preocupación no va a cambiar las cosas. Noten esto. El Señor dice, ¿y quién de ustedes, por muy ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, ¿usted puede hacer algo si se preocupa? No, de hecho, la preocupación lo que va a hacer es cegarnos ante las oportunidades de servir a Dios. Las preocupaciones nos hacen centrarnos en nosotros mismos y nos dejan ciegos ante la necesidad de nuestro prójimo. Así que la preocupación no cambia las cosas. Es ineficaz para cambiar positivamente cualquier cosa y que resultemos viendo resultados diferentes si nos preocupamos. Nunca realmente la preocupación ha hecho nada por nosotros. La preocupación nos va a enfermar. La preocupación nos va a poner ciegos. La preocupación va a hacer muchas cosas, pero lo que no va a hacer es cambiar las cosas. La preocupación no va a cambiar nada. En cuarto lugar, la preocupación es típica del pensamiento pagano. ¿Quieres vencerla? Recuerda esto. La preocupación no va a lograr nada, pero también la preocupación es parte del pensamiento pagano. Ellos buscan las cosas de este mundo. Ellos buscan las cosas porque eso es todo lo que ellos tienen. Nosotros tenemos el reino de Dios. Así que este mundo realmente va a pasar y sus deseos, pero el reino de Dios va a permanecer para siempre. Nosotros tenemos que tener, hermanos, una mente renovada, entendiendo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos. Por lo tanto, hermanos, lo que es de más valor para nosotros, jamás lo perderemos. Así que tenemos que recordarnos dónde es que está nuestra inversión, dónde es que está nuestra eternidad, dónde están aquellas cosas que jamás perecen y que nunca perderemos. Hermanos, esto es vivir realmente por fe, recordarnos la verdad y creer que realmente tenemos una ciudad celestial que es imperecedera, un reino inmarcesible, glorioso, imperecedero, eterno de Dios. En quinto lugar, tenemos a Dios como Padre. Así que otra verdad que tenemos que recordarnos, Dios es nuestro Padre celestial y Él sabe que necesitamos todas esas cosas. Dios es gracioso en su forma de darnos a nosotros. Dice que pidamos y se nos dará, busquemos y hallaremos, llamemos y se nos abrirá. El Señor nunca nos dará una piedra si le pedimos un pan, Él lo dice en su palabra. Nunca nos dará un escorpión si le pedimos un pez. El Señor nos va a dar lo que necesitamos en su momento. Así que nunca desconfiemos, tenemos un Padre bueno. Tal vez no nos va a dar lo que esperamos recibir para tener seguridad, porque Él quiere que nuestra seguridad sea Él y no las cosas que tenemos. Pero el Señor muchas veces nos pone en aprietos para que aprendamos a depender realmente de Él. Y sexto, la preocupación, hermanos, es un desperdicio. Dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán. Bástale a cada día su propio afán. Hermanos, la preocupación nos distrae de hacer cosas útiles, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Nosotros podemos especular y preocuparnos, pero el Señor dice, no se preocupen por el mañana, Él se cuida solo. Hermanos, el día de hoy tiene suficientes problemas en los cuales deberíamos ocuparnos. Es lo que está diciendo el Señor aquí. No estemos pensando, en qué va a pasar mañana, qué problemas van a suceder. Miren, hermanos, tenemos tantos cambios con los que tenemos que lidiar después de lo que estamos viviendo ahora. Pero el Señor dice, no se preocupen por eso. Hermanos, este es el argumento que tenemos que recordarnos. Recordando la verdad, no tenemos control del día de mañana. No sabemos qué tan mal va a estar la economía. No sabemos qué tan mal van a estar nuestros países. No sabemos qué tan mal qué cosas van a venir para nuestros países. Seguramente el panorama no es nada agradable, según las estadísticas, según la economía, según cómo seguramente va a haber crisis y recesión económica en muchos lugares. Pero eso no nos corresponde ahora. Hay un hoy del cual tenemos que ocuparnos, no preocuparnos. El día de mañana traerá su propio afán y seremos creativos para saberlo enfrentar. Podemos prever, pero hay veces que ni siquiera podemos prever qué va a pasar, como en estos tiempos. No sabemos. No sabemos hasta cuánto tiempo nos va a tener
estas cosas que estamos viviendo en vilo. Así que el Señor nos llama aquí a la cordura, a reflexionar en manos de quién estamos. Estamos en sus manos, en manos de un Padre que tiene cuidado de nosotros. Ahora, la clave de todo el argumento de Jesús es la frase, tu Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos, no es alguien terrenal, no está en esta esfera de las cosas que vemos, ¿verdad? Es decir, Él está en control de todas las cosas que vemos, Él está en el cielo. Hermano, Él va a satisfacer todas las necesidades si confiamos en Él. Así que tenemos que recordarnos estas verdades si queremos vencer la ansiedad. Y por último, tenemos que vivir en fe. Es decir, en fe atesorando aquello que no vemos. El Señor dice entonces, recordémonos la verdad, y el versículo 33 también nos dice un más, es decir, un pero, en lugar de preocuparnos, no solamente tenemos que recordarnos la verdad acerca de quién es Dios, acerca de las cosas que vimos ahora, seis cosas, 6 verdades, pero dice aquí, busquen el reino de Dios y su justicia. Ahora, ustedes pueden ver el reino de Dios. Esto es un llamado a la fe, a la confianza. Es algo que no podemos ver. El Señor lo comparó con un grano de mostaza, ¿verdad? Que se siembra, o con una medida de levadura que se mete en una masa. Uno no la ve, uno ve la masa completa, pero la levadura tiene su efecto. El reino de los cielos no lo vemos, podemos ver sus efectos. No son cosas que podemos ver, pero el reino de los cielos es real, hermanos. Usted tiene realmente la capacidad dada por Dios, por el Espíritu, de poder anticipar cosas que no se ven. Esto es la fe. La fe es la certeza de aquello que no se ve, la convicción de aquello que no vemos. Es increíble. Y estamos llamados, el Señor nos está llamando aquí a caminar por fe, a buscar aquello que no vemos, a buscar la justicia de Dios. ¿Vemos la justicia? En esta tierra no la vemos, pero busquémosla, es decir, vivamos como agentes del reino en esta tierra donde no hay justicia. El mundo puede vivir como injusto, nosotros no, porque pertenecemos a otro reino, somos embajadores de Dios en esta tierra. Así que, hermanos, dice entonces, si hacemos esto, si vivimos por fe, buscando vivir para la gloria de Dios, buscando vivir en sumisión a su voluntad, buscando su justicia, buscando las cosas de su reino, buscando vivir realmente para la gloria de Dios, buscando vivir para la extensión del reino de Dios, buscando la paz en medio de la iglesia, buscando cómo servir a nuestros hermanos. Hermanos, vivir por fe tiene que ver con ver cómo en nuestra iglesia tenemos relaciones tan costosas, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo se está dividiendo. Hay tantas iglesias que se abre una iglesia nueva y se abren iglesias nuevas y todas por celos, por contiendas, por disensiones y por la ansiedad de este mundo. Hermanos, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios, somos parte de un mismo reino. El enemigo nuestro no es el coronavirus, el enemigo nuestro es Satanás, el mundo y el pecado. El enemigo nuestro no es nuestro hermano. El enemigo nuestro es el pecado, Satanás, el mundo. Todos tenemos un frente común contra quien pelear. Así que Dios nos está llamando a unirnos en oración como hermanos. No pelearnos unos a otros, no comernos unos a otros, sino perdonándonos unos a otros como el Señor nos ha perdonado. Realmente valorar la amistad y cómo es tan costoso construir amistades eternas, porque son amistades eternas. La iglesia son las personas con las que compartiremos la eternidad. Esto es costoso, ¿verdad? Debemos apreciar la iglesia, apreciar nuestros hermanos, apreciar la familia de la fe, procurar la unidad, procurar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Estas cosas son las que tenemos que procurar en lugar de afanarnos. Así que, hermanos, a manera de conclusión, solo para terminar esta reflexión bíblica, en medio de la crisis que estamos viviendo, el llamado del Señor es a no preocuparnos. Recuerden, esto es pecado. ¿Cómo vencer la preocupación? Recordándonos la verdad de Dios. Recordarnos estas verdades gloriosas. Recordar que debemos de colocar en orden nuestras prioridades. Recordar que realmente Dios está obrando en su providencia. Recordar que la preocupación y la ansiedad no va a cambiar nada. Recordar que esa preocupación es típica de la gente pagana, pero nosotros tenemos un Padre Celestial que nos cuida
y recordar que realmente es un desperdicio de tiempo preocuparnos. Tenemos es que ocuparnos, vivir por fe para la gloria de Dios. Y aplicando esto, aterrizándolo en nuestra realidad hoy, hermanos. Hermanos, busque el reino de Dios, busque servir a sus hermanos, sea creativo en medio de esta crisis, sea creativo en cómo buscar realmente soluciones que para poder conseguir ahora el sustento, que tal vez va a ser más difícil que antes. Sea creativo para conseguir el sustento para su familia, para ayudar a un hermano en necesidad, tal vez muchos van a quedar necesitados. Si usted participa de un equipo diaconal, si usted es diácono de la iglesia, júntense, júntense, hermanos, como los embajadores se juntan hoy. ¿Qué hacemos ante el coronavirus? Ahora, ¿qué hacemos para glorificar a Dios? Es la pregunta. ¿Qué hacemos? Júntense, hagan grupos como estos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos juntar? ¿Cómo podemos almacenar cosas como en la sabiduría que Dios le dio a José para poder alimentar y sostener familias tal vez que van a quedar desprovistas por mucho tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos juntamos? Hagan amistades, que esto nos una, hermanos, y que nos una como pueblo de Dios para buscar realmente soluciones en medio de la crisis que se avecina, para buscar ser obedientes al Estado también y buscar alternativas de cómo juntarnos como estas, para orar juntos y para estar juntos como pueblo de Dios. Hermanos, hay que ser creativos, pero lo increíble es que el reino de Dios avanza a pesar del coronavirus. El coronavirus puede congelar al mundo, puede dejar que una empresa deje de avanzar, pero el reino de los cielos va a progresar, hermanos, se lo garantizo. Va a progresar en medio de esta crisis como nunca antes. Y eso es lo que sí tenemos que anticipar, porque el reino de los cielos es como la levadura que crece en medio de este mundo. Es como la luz que resplandece en medio de la oscuridad. Es como un árbol que se hace grande y las aves vienen a buscar nido. Hermanos, como iglesia no somos quienes para condenar lo que está pasando, para pensar que los reinos de este mundo están confabulándose. Eso no nos tiene que importar ni nos consta. Tenemos es que ser consuelo para el mundo, hermanos. En este momento, luz para el mundo, solución para el mundo. Eso es lo que Dios nos llama a pensar, como gente bíblica que tiene los pies en la tierra, que está viendo la realidad de nuestros países. Así que les animo, hermanos, a seguir adelante en medio de esta crisis y realmente a poner su confianza en Dios. Antes de comenzar a orar los unos por los otros, quisiera orar a Dios para que esta palabra realmente sea cambiando, transformando nuestro corazón y limpiándonos de toda preocupación y ansiedad. Oremos, hermanos. Señor, damos muchas gracias por permitirnos reflexionar juntos en tu palabra y queremos darte la gloria y la honra a ti por animarnos a confiar en ti en medio de estos tiempos y esta crisis que estamos viviendo, Señor, en nuestros países y en el mundo entero. Te agradecemos porque aún en medio de la crisis nos das esperanza, porque nos motivas a confiar en ti, a entender que hay cosas eternas que nunca perderemos. La salud se puede perder, la economía se puede perder, todo se puede perder, pero tenemos cosas eternas en las cuales poder poner nuestros ojos. Pero además, Señor, tenemos un Dios grande en el que podemos confiar. Así que si te tenemos a ti y tenemos una herencia celestial que no se corroerá ni se corromperá y es eterna, y tenemos la esperanza de un día resucitar de los muertos y vivir en cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Señor, con todo eso, ayúdanos a mirar con los ojos de la fe mientras estamos transitando por este mundo. En este valle de dolor, de lágrimas, ayúdanos a colocar nuestra confianza en ti. Ayúdanos a servir a nuestro prójimo. Ayúdanos a olvidarnos también de nosotros mismos. Ayúdanos a buscar ser creativos y ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos de cómo realmente poner nuestras vidas a tu servicio, de cómo vivir para tu gloria, de cómo poner en ti nuestra esperanza y nuestra confianza. Ayúdanos a no estar ansiosos y preocupados, sino a ocuparnos en buscar tu reino, tu justicia, en buscar, Señor, glorificarte y ser luz y sal en medio de esta crisis. Señor, el único consuelo de este mundo eres tú. Señor, y nosotros somos tu cuerpo. Señor, que las aves del cielo puedan hacer nido en la iglesia en medio de esta crisis. Señor, que podamos ser sombra, que podamos ser luz y que podamos ser sal en medio de esta crisis. Señor, quita la necedad de nuestros corazones y ayúdanos aún, corrige nuestro entendimiento y nuestra forma de pensar en medio de esta crisis.
y permítenos también tener los pies en la tierra en medio de esta crisis. Ayúdanos a evaluarlo todo bajo el tamiz de tu palabra. Señor, gracias. Gracias por las oportunidades que nos estás dando para servirte. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti, Señor, sea nuestra alabanza en esta noche. En Cristo Jesús, Señor, nuestro. Amén. Muy bien, hermanos.